Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de las 2:30 de la tarde, su espacio, un pedacito de su casa, de su hogar, ese rinconcito de curiosidades, de cultura, de novedades, porque las novedades no necesariamente tienen que ser algo que acaba de darse, novedad también es enterarnos de algo del pasado. Ah, qué novedad, hoy sea algo nuevo. Así que bienvenidos a un espacio en el que el ocio y el saber que es un placer, toman café juntos. Fíjense, el ocio y el placer, también ya voy a cambiar el eslogan, 4 dedos de frente. Yo soy Mone Gil y me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en vísperas ya, con el favor de Dios, en una semana, de cumplir 2 años al aire y yo les doy las gracias porque sin ustedes esto no sería posible. Hoy es jueves 28 de marzo, ya sé que ya lo saben, pero déjenme ratificarlo, porque en un día como hoy, pero del año 1515, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada nacía. ¿Quién es ella? Pues es Santa Teresa de Jesús o simplemente Santa Teresa de Ávila, quien fue una monja, como lo saben, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, que es la rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística y escritora española. Santa Teresa fue beatificada en el año 1614, fíjense, unos años después, 4 décadas después de su muerte, por el Papa Paulo V, perdónenme, e incluida entre las santas por el Papa Gregorio XV. No es lo mismo ser beatificado que ser santificado. Y ella llegó a ser santificada por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622. En el año 1626 las Cortes de Castilla la nombraron copatrona de los reinos de España, pero los partidarios de Santiago Apóstol lograron revocar el acuerdo. Fue designada en 1627 para patrona de España por el Papa Urbano VIII. Proclamada doctora de la Iglesia Católica en el año 1970, no hombre, tú y yo ni nacíamos todavía, Mario? Durante el pontificado de Pablo VI, se le conoce como Santa Teresa de Jesús. Junto con San Juan de la Cruz se le considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia Católica. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué programa tenemos hoy? Un programa que siento yo que es de, no solo de provecho como cada jueves, sino es un tema del que todos tenemos curiosidad, del que queremos beber de alguna manera. Estemos donde estemos, creamos en lo que creamos, es una palabra cuya pura fonética nos trae cierta relajación. La pura pronunciación de esta palabra nos calma, nos da un remanso de paz, ese que todos necesitamos en algún momento, y acudimos a esta palabra, no sé si al ejercicio práctico, pero sí al teórico de ella, porque es como un anhelo del ser humano y yo creo que es parte intrínseca de su ser. ¿Y qué es ello? La meditación. Vamos a hablar hoy de ello con un experto en meditación, lo digo a título personal porque me consta, y para ello entramos directamente a nuestro tópico atípico. Cambiamos el tono. Y la musiquita. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. Además pensaba, mi querido Mario, que está aquí, ahora lo voy a presentar, que justamente coincide con el natalicio de Santa Teresa, que era una mística y entraba en procesos muy profundos de meditación, un tipo de meditación religioso, espiritual. Pero bueno, qué bonita coincidencia. Bueno, pues déjenme darles algunos datos curiosos, esos que nos encantan a todos y que nutren nuestro acervo para que cuando estemos en cualquier espacio, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, podamos tener una rica charla con alguien. Incluso en esos silencios incómodos, aunque el silencio es una maravilla, también hay silencios incómodos. Y entonces ahí es donde podemos acaso sacar algunos datos que refieran a la cultura. Eso sí, sin presunción, por favor. Los orígenes de la meditación se registran miles de años antes de Jesucristo. Siguiendo una perspectiva, vamos a decir, dicotómica, de esta dicotomía Oriente-Occidente, en la historia oficial se le atribuye a las ancestrales sociedades orientales los orígenes de la práctica de la meditación. Es hacia más o menos el siglo VI a.C. que se menciona en las culturas védicas la transmisión de principios de vida orientados al desarrollo de la espiritualidad y la disciplina religiosa. Surgen figuras ejemplares o prototípicas de lo que sería el camino a seguir, la senda correcta para alcanzar un ideal humano, ser de existencia trascendente de valores limitantes en la existencia cotidiana, etcétera, etcétera. Yo creo que es como parte del humano, nos ha acompañado a lo largo del tiempo con diferentes conceptos. El budismo Zen, por ejemplo, Zen viene del sánscrito que significa meditación,
Está basado en las enseñanzas, pues como sabemos, de Siddhartha Gautama, Buda, cuyo apelativo refiere a el que sabe o el iluminado, quien ha logrado un nivel de comprensión y madurez que lo convierte en un ideal humano inspirado por alguna divinidad. Surgido de la filosofía hindú, no sé si lo sabían, el budismo llegará a diseminarse a través de historias de maestros y discípulos y en recopilaciones posteriores de textos sagrados. El ideal budista es la iluminación, liberación espiritual de las posesiones del ego, la familia, las comodidades. Bueno, ¿por qué menciono al budismo? Bueno, porque budismo, hinduismo, yoga y muchas tantas disciplinas van a lo mismo. Como siempre lo he dicho, vamos a lo mismo. Así que, primero que todo, este programa tiene una condición, o pone una condición, pero no es una condición cariñosa, mis queridos oyentes, y es tomar una etiqueta, cualquiera que sea, cuando escuchamos, hoy vamos a hablar de meditación, y arrancarla, y decir, estoy aquí fluyendo, estoy partiendo de cero, y quiero escuchar 4 dedos de frente, y quiero incrementar mi acervo cultural, quiero saber de qué trata, y entonces con ello ya después daré yo, o tendré mi propio punto de vista. Déjenme decirles, para seguir con el tópico atípico que tanto me gusta, que el término tiene una raíz latina, meditación, y también deriva meditatio. Y de los vocablos que también conocemos, medicina, médico, medicamento, derivan de lo mismo, la meditación. Podríamos decir que en cierto modo la meditación es una medicina para la mente y para el espíritu, pero es más aún porque es también una técnica para ir debilitando las raíces de lo insano, como la ofuscación, la avidez, el odio, la avidez o la carencia. En realidad no hay nada mágico, misterioso en la meditación. Quiero ser muy clara y ya lo vamos a escuchar del experto. Y voy a repetir lo que acabo de decir. No hay nada mágico o misterioso. Es un proceso natural. Es un solvente método ensayado y verificado a lo largo de 7000 años o más para poder ir eliminando la ignorancia básica de la mente que causa tanto sufrimiento inútil para uno mismo y para los demás, y desarrollar así el entendimiento correcto o la sabiduría. Lo esencial de la práctica asidua es no desfallecer. La meditación, por extraña que suene esta frase, la meditación enseña a meditar. Bueno, traigo de datos históricos, pero ¿para qué? Mejor vamos a entrar de lleno ya en materia, porque si ya tienen por ahí, y lo recomiendo, un papel, pues ahora acerquen un boli, porque los conceptos escritos toman fuerza. Y si algo les hace sentido, si pueden sentir que hay una receta que aquí vamos a compartir, pues anótenla. Yo hago mucho eso y créanme que funciona. Y estoy segura que van a ser unos comenzando este programa y quizá otros al final de la misma, y con ganas de poner en práctica muchos ejercicios que están al alcance de nuestra mano. Para ello, déjenme irme directamente, desenrollar la alfombra roja e irnos directamente a la favorita sección del programa. Mucho gusto. Mucho gusto. Conozcamos a alguien verdaderamente interesante. ¿Sí? Bueno, ya empezamos a relajarnos ya. Bueno, les voy a presentar a continuación a un joven, para mí es muy joven, que está aquí sentado a mi derecha, que desde ya da calma. Solamente verlo o escucharlo verán qué calma y qué paz da. Yo tengo el gusto de conocerlo por las clases que tomo con él, ya les platicaré. Y su nombre es Mario Silva Gil. Sí, así como Mone Gil. Fíjense qué tipazo me viene a encontrar. Primo mío, no. Mario nació en Valdivia, en Chile. Y él descubre y practica regularmente el yoga desde el año 1992. O sea, salió de la cuna y se fue directamente al yoga, mientras está cursando la carrera de periodismo. Llega a Madrid en el año 99, o sea, ya con el cambio de milenio, con el objetivo de desarrollar su vocación artística y profundizar en el yoga. Es un hombre apasionado del teatro, de la música, de la danza, pero primordialmente de su familia, de las cosas esenciales. Está en constante búsqueda para conectar con la sensibilidad del cuerpo, y es así como descubre a Mónica Valenciano, una bailarina y pedagoga con quien orienta y prioriza su trabajo creativo en la experimentación corporal, que es el punto de partida o el parteaguas para su formación en yoga ya de manera formal, encauzada y profesional en el año 2003. Mario está certificado como profesor de Hatha Yoga por la Escuela Internacional de Yoga, avalada por la Yoga Alliance. Es instructor de Kundalini Yoga por el Centro de Yoga y Salud Avagar, certificada por Kundalini Research Institute. Ha estudiado Ashtanga Yoga, Yoga Dinámico, Hatha Yoga, Satyananda Yoga y Kundalini Yoga.
casi no tiene conocimientos de yoga, como podrán escuchar. Además, Mario es tutor en Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, de la que hablaremos. Desde hace ya más de 5 años, esta escuela que se funda en el año 2004 y por la que han cursado ya más de 14,000 alumnos. Es un enorme centro de formación presencial y a distancia que ofrece vías de crecimiento personal y profesional. Esta escuela tiene presencia en España, su sede central precisamente es Madrid, pero también está en México, se oye así el mariachi, Colombia, Chile, Portugal e Italia. Así que tenemos una persona con un poco de experiencia. ¿Por qué está aquí Mario? Porque tuve la dicha de conocerlo a efecto de que tengo 3 meses ya, ¿cuántos después de los años que tienes tú? Practicando yoga. ¿Y saben cómo sucedió? Pues el día que estuvo aquí William, si recuerdan, le platicamos de yoga, pues ahí les confieso que nació este ímpetu por acallar un poco a mi mente. Así que mi profesor de yoga está aquí a mi derecha y sobre todo maestro también en meditación, con quien no he tomado dicha clase, pero la pura hora de yoga que yo estoy teniendo la dicha de tener los martes y los jueves, para mí ya es un silencio maravilloso en el que puede ser que esté encontrando respuestas. Mi querido Mario, bienvenido. Muchísimas gracias, Mone, por tu manera de acogerme, ¿no? y de hablar de un tema tan apasionante y que sigue siendo muy desconocido. Aún hay mucho ruido alrededor de la meditación y mucha historia que confunde. Muchos mitos. Muchos mitos y tabúes. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y yo te lo agradezco, no solamente por esta presentación tan hermosa que has tenido, sino porque me haces recordar qué es lo que me ha motivado a estar aquí contigo y a dedicarme al 100% a enseñar no solo la práctica de yoga, sino lo que es el trabajo del silencio y la cultura del silencio. La cultura del silencio. Así es. Todos los que te escuchamos decimos, ¿en serio existe la cultura del silencio? Sí, es maravillosa. Y se los dice una mujer que además desde chiquita habla, pero bueno, hasta por los codos. Pero es verdad que es una medicina. Y que en el silencio y en esa cultura hay un sinfín de respuestas. Respuestas que no nos hemos dado la oportunidad de encontrarlas y están ahí esperando a ser descubiertas. Así que Mario, comienzo por allí. Por favor, tú irás dando la pauta, pero comprendemos un poco que en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, solemos darle un poco más de importancia al cuerpo que a la mente. Quizá eso ya se va transformando, pero pareciera que en Oriente es todo lo contrario. Primero le damos importancia a la mente, o un poco más, o le damos prioridad al mismo tiempo, y a efecto de ello también en el cuerpo se somatiza. ¿Tú percibes esto todavía en el occidente, que le damos mucha importancia a la forma y quizá no al fondo? Sí, yo creo que más que una mirada crítica, lo que corresponde a día de hoy es una mirada constructiva. Sí. Y esto es súper importante porque no se trata de convertirnos en hinduistas o de convertirnos en levitar todo el día. Sí, o estar pensando desde esa cultura, ¿no? En la que desde que son pequeñitos les entrenan a lo que es la observación de tus pensamientos, que realmente es un ejercicio, no es nada esotérico. Pero lo interesante de estar aquí en Occidente es que algo está ocurriendo. Evidentemente hace ya tiempo que hay una especie de integración o mucho interés por lo que Oriente ha traído hace mucho tiempo, muchos años, y está súper avalado por médicos, por psiquiatras, por doctores. La ciencia lo tiene clarísimo. Por universidades, o sea, podríamos hablar tanto de ahí. Yo solo invito al oyente a poner meditación o mindfulness, ¿no? Ponerlo y salen 2,5 millones de entradas y hay información muy valiosa. Sí. Pero lo interesante es que esto no es una construcción mental. Por lo tanto, cuando yo estoy con alguien y estoy entrenando a alguien, siempre digo lo mismo. Tú tienes que sentir, tienes que realmente vivir la experiencia. No es algo que viene del intelecto y te lo dice un chileno muy mental. Yo tengo 2 carreras, he estudiado muchos años en la universidad y no confiaba en esto hasta que Tu hemisferio izquierdo está muy desarrollado. Claro, es parte de mi viaje, pero lo he ido poco a poco ha ido calando. Poco a poco ha ido penetrando. Y desde esa comprensión, porque como tú lo has dicho, la meditación solo se puede aprender meditando. No hay de otra. Y además es un viaje personal, porque tú no vas a decir, Mone, te va a pasar esto. Yo lo iré descubriendo en mi propio camino. Y supongo, Mario, que tenemos que ir a la única pausa, afortunadamente, que tiene este programa, pero supongo que la meditación debe ser de estos elementos que se disfruta el camino, no el destino.
y para ello vamos a regresar con Mario Silva Gil, tengo que decir el Gil porque pues, es muy bonito ese apellido, para hablar de meditación en su máxima expresión y para desmitificar y quitar todo lo esotérico y limpiar todas estas etiquetas y relajarnos y pensar que este es un camino natural que tiene inclusive base científica para quienes también quieran estar cuestionándose eso y que es para todos y no desconoce ni edades, ni sexo, ni religión, nada, es para todos. Así que ya volvemos, nos quedamos en silencio. No, eso va a ser muy difícil. Y no se vayan porque estamos hablando de meditación. Esto es 4 dedos de frente, ya estamos aquí. Me encanta que hayas comenzado con ese concepto. Muchas gracias. Hace mucha falta. Porque con esto eliminamos todo eso. Ay, van a hablar de sus rollos y no. Lo tenemos que bajar. El día que vino William, creo que captó muy bien lo que yo quería, que era precisamente, yo creo que por eso fui a ese centro donde te encontré, que era como, dijo él, esto es paredes blancas y es yoga físico. No es que no esté a favor de los swamis o lo que sea, pero nadie tiene que, eso ya será un camino personal, pero yoga es yoga y físicamente, ¿verdad? Y después ya cada quien que encuentre su propia espiritualidad, pero digo, que con eso, ¿quién le puede decir que no? Hasta tú tienes clase hoy en la tarde, ¿no? Pero no yoga, yo de pilates y de eso. Pero tengo 3 primos que son maestros de yoga. Sí, clavadísimos también. Y te va a empezar a pasar como a mí, que ahora que estoy en el mundo del yoga, empiezo a encontrarme gente y digo, ¿y tú qué es? Y yoga, y luego unas posturas, madre mía. Sí. Virus. Sí. Es el virus de la embarazada que empieza a ver embarazados por doquier, o que te compras un coche con determinado color y el mismo modelo, el mismo color y va pasando por doquier y dices, este coche está en todos lados, todo el mundo lo tiene. No, es que tu atención y tu conexión ha centrado su interés en ello. Así que es por ahí. Oye, ¿qué tal la música que nos pusieron? Ay, riquísima. Qué rico, yo estoy así. Me estoy bostezando. No, me gusta el espíritu, ¿ah? Tienes un mood. Tienes un estilo muy bonito. Ay, no, gracias, yo pensé que el escenario. Ay, muchas gracias. Pues, muy bonito, mira, nomás. Acoger, ¿no? Esa naturalidad. Gracias, no, es que con este tema apasionante es más fácil. Y que lo practiques es mucho mejor que puedas hablar de él. Sí, no, hay que darle naturalidad a esto. Yo digo con empresarios a veces, que tengo que venderlo desde lo intelecto, ¿sabes? Claro. Y ahí entra. Sí, claro. Sí, y te aseguro que si lo que quieren es hacerlo medible, también lo pueden lograr. ¿Quieren ver resultados en productividad? Perfecto. Lo pueden hacer. Porque eliminas pensamientos tóxicos que no hacen ni cuenta te das. Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real. Bueno, información financiera y también cultural. Y de mone. De la que no es. Uy, todavía no. Lo que tenemos de ventaja con este programa es que se conecta mucha gente en Facebook Live. No nada más en este momento, sino desfasado y empiezan a verlo y queda grabado. Entonces hay como muchas cosas que se responden. Sí. Personas que hacen preguntas y se dan cuenta que ya fue grabado. Ya estamos perfectos. Así que... Tu banco especialista en inversión. En Radio Intereconomía, 4 dedos de frente, con Mone Gil. Quiero hablar ya como sigilosa. Nadie me va a creer porque todo el mundo conoce mi tono y va a decir, no, Mone, no te va, hoy estás muy meditabunda, pero realmente es porque estoy en ese, hoy me conecté en esa frecuencia y entonces estoy hablando más despacio. Pero realmente, bueno, Mario, es que si me vieras en otros programas, rápido, así muy... Pero hoy no es hipocresía, es nada más ponerme a tono. Ponerme a tono con lo que me gusta, que también es para mí una medicina. Estamos hablando de meditación para quienes se están conectando, 95.1 FM y los diferentes diales del país, o a través de Facebook Live en @monegilcomunicación, y pueden ver aquí a un hombre de paz, que también, como me ha reconocido, también tendrá sus momentos, porque bueno, somos perfectibles, no somos producto terminado, pero por eso estamos en la búsqueda, y esa búsqueda yo creo que es maravillosa. Morimos un poco cuando dejamos de preguntar y de buscar, así que a mantenernos vivos. Hablando de meditación, Mario, creo yo que la palabra tiene un sinfín de acepciones. Si yo te preguntara, y lo voy a hacer, por supuesto, que me definieras meditación,
me gustaría escucharla desde el concepto Mario, porque la meditación puede ser confusa, fíjense, desde gramaticalmente cuando le decimos a un hijo, ve y medítalo. Bueno, ese es un tipo de meditación, de meditar es reflexiva, es una meditación de reflexionar en silencio, con pensamientos, o sea, sí haciendo ruido a la mente, así que no va por ahí esa meditación. Vamos a hablar de la meditación como tal, del silencio que se encuentra y de las respuestas que pueden a través de ellas llegar. Mario, en palabras muy simples, ¿tú cómo definirías en tu práctica diaria la meditación? Con mis palabras, claro, palabras chilenas está lindas. Lo académico, está lo claro, sí, pero yo te diría, básicamente es observar. Observar. Qué sencillo, qué lindo. Observar, como si observases una corriente de agua, como si observases el viento que lleva las nubes, como si contemplases, ¿no?, el ritmo de un niño jugando. Es decir, hay mucha historia, mucho ruido con respecto a esto, pero es muy, muy sencillo, tan sencillo que no lo vemos, porque estamos muy atrapados en una burbuja donde no es desde el juicio en el que planteo esto como especialista, ¿no?, sino como una verdadera oportunidad. Porque al observar te vas dando cuenta, y esta palabra es hermosísima, darte cuenta. ¿Darte cuenta de qué? De cómo piensas, de la calidad de tus pensamientos, de lo atrapado que estás muchas veces con un pensamiento. Entonces dicen los grandes, los físicos, esto es algo muy científico. Y a mí como chileno mental me ha venido muy bien para bajar la frecuencia y abrirme a la experiencia, abrirme sin más, a observar. Me gusta. Y esa experiencia te dice, si tú eres capaz de observar un pensamiento, solo es de sentido Vamos a común, imaginarlo, sí, ¿no? sí. Observas un pensamiento como observas ahora mismo una botella de agua. Y eso quiere decir que hay una distancia entre el pensamiento. No te está dominando en ese momento. Y ese espacio de observación es una fuente impresionante no solo de un crecimiento interior. Te da fuerza para sostener procesos emocionales complicados, te da mucho. A ver, Mario, me gusta. Quiero hacerte una pregunta porque yo me fui en ese viaje de poner un pensamiento lejos de mí. Más las mujeres que tenemos, bueno, es que yo creo que si nos escanearan la cantidad de pensamientos, el soliloquio que nos aventamos, pero le voy a decir y me va a decir, entonces le contesto porque los niños no le dan el colegio, ruido. Y entonces si yo logro poner, por lo menos de todos esos, yo creo que son miles de pensamientos que se agolpan en mi mente, uno a distancia por segundos, puede ser que no solamente todos estos beneficios que acabas de decir vengan, sino que hasta la emoción que me produce ese sentimiento cambie, porque ya en perspectiva, como cuando una amiga nos cuenta un problema, voy a hacer esta analogía muy cotidiana, Mario, pero para hacerlo muy sencillo en el ABC que todos queremos entender, yo puedo decirle a Marta, que está aquí presente, Marta, la verdad no es tan grande el problema porque yo lo veo así y así, pero yo estoy afuera. Y entonces a lo mejor ella misma dice, ay, estaba enredada y es verdad, no es tanto el lío que hay. Por ahí va. Así que eso baja hasta en somatización del cuerpo, yo creo que hasta ay no, me estaba ahogando en un vaso con agua, que es la famosa, ¿no?, simbología que utilizamos. Así que quisiera primero llegar a entender cómo podríamos, a través de la meditación, los que somos principiantes, o vamos a ser principiantes a partir de hoy, yo quisiera pedirte como si fueras un chef, que nos digas ingredientes y recetario, por lo menos, así muy básico, para comenzar a meditar, porque creo que ya llegaste casi a la cocción cuando dices el pensamiento lo logro alejar y lo puedo ver. Hombre, ese es un ideal. Pero hoy por hoy necesitamos, para llegar a ello, me imagino que le precede todo un proceso tranquilo, casual. Me refiero en casa, no necesitamos herramientas sofisticadas, ni libros, ni mantras. Quiero aclararlo, no porque tenga nada en contra de los mantras. No, Son diferentes enfoques. Son diferentes enfoques, sí. Simplemente meditar para todo el mundo. Vamos a hacer un meditar ecuménico. ¿Te gusta un meditar universal? Vamos a llamarlo así. Que no es ni religioso, ni esotérico, nada. Que no requiere de llaves, ni de meternos en complejidades, ni en submundos, simplemente acallar un poco y alejar ese pensamiento. ¿Cómo comenzaríamos, Mario? Para todos el señor que va en el taxi te va escuchando. Sí, hay muchos protocolos y maneras, ¿no? Por supuesto, como tú me sueles oír, ¿no? Es decir, cuando hay orden, hay estructura,
pues ayuda a todo el proceso, porque esto no es algo que se puede hacer de cualquier manera, ¿no? No, hay un mapa, hay un mapa de mucha gente anterior, de miles de años atrás, que han establecido mapas, territorios, sobre los cuales uno puede ir caminando sobre este terreno de la observación, de la toma de conciencia, del darte cuenta. Pero hay un planteamiento que a mí me ha ayudado mucho y creo que al oyente le va a encantar. Y es una definición muy cortita de lo que no es, porque esto te da una pista. ¿Qué no es meditar? Y esto es súper importante, es riguroso y amoroso al mismo tiempo, porque meditar no es poner la mente en blanco. Gracias. Este es un gran tema porque aparece constantemente, no puedo, y luchas, entonces... Es más, genera más esfuerzo y estrés. Muchísimo más, te genera un nivel de contracción porque lo que quieres es controlar. Entonces, lo que se plantea es, observa. La simple observación cambia el objeto. Esto está demostrado por la física cuántica. El solo hecho de observar cambia la relación entre el objeto observado y el que observa, solo por el hecho de observar. No voy a entrar más en detalles, quien quiera que lo vea por internet, ¿no? Pero sí, la meditación, el hecho de observar, de sentarte, y todo hay en protocolo, no es cualquier cosa, sentarte de una manera correcta, con la espalda bien higiénica, como solemos decir, bien alargada, con un buen soporte, con una correcta respiración, etc. O sea, hay muchos protocolos que todos son muy válidos, pero más allá del protocolo y que es importante de atender, ojalá que el oyente se quede con esto, con esta sencillez, porque no es complicado, pero lo hacemos complicado porque la mente enreda. Sí. Y la naturaleza de la mente es pensar, o sea que no vamos a decir a la mente no pienses, sino entrena. Como en un gimnasio. Esto se trata de un entrenamiento atencional, paso a paso. Entonces, no le vamos a decir a la mente ni eso ni nada. La vamos a dejar. Que se atravesaron 87. Bueno, yo soy el espectador. Eres el espectador que observa tu propia película. Es como si estás en el cine, ¿no? ¿Te parece que estás en el cine muchas veces y aparece una imagen o una escena que te conmueve? Pero sabes que no estás en la película, sin embargo, te dejas llevar y lo sientes y lo vives, y luego te vas. Imagínate que eso es realmente como es, ¿no? Que te sientas a observar tu propia historia, que tienes esa posibilidad de observar, de tomar distancia, de relativizar, pues gana mucha frescura tu vida, gana fuerza. Y gana objetividad, porque no es que quiera yo ponerlo todo a piso, pero gana objetividad porque es lo que tú acabas de decir. Si yo en una película me encarno en el personaje, pero estoy consciente, o semi, de que esto va a ser temporal y que es un sentimiento efímero, pero estoy sentada yo en una silla con mis palomitas. Entonces, claro, me transmitió, pero no me trascendió, es decir, acaba la película y a lo que sigue. Eso, por ahí va. Fíjate, algo... No fuera de aquí, no esotérico, no es que tengan que vestirte de un sitio o ser de una religión, ¿no? Esto va más allá de la perspectiva religiosa. De hecho, bien, si a ti te sirve tu cultura, tus creencias, bienvenido. No hay juicio. Hasta lo puedes conjugar. De hecho, hay como dos conceptos que son muy lindos, ¿no? Cuando vas a la iglesia, tú rezas, ¿no? Que es una manera de hablar con Dios. Sí. Pero cuando tú estás en silencio, es una manera de escucharle. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, van de la mano. Y no hay contradicción, no hay lucha. Y esto, mientras antes podamos expresarlo con profundidad, con rigor, con profesionalidad, porque esto requiere práctica, ¿no? Por más que yo te diga, es importante que el que está oyendo, el que se interesa por esto, pues realmente vaya hacia el zafú, vaya hacia la silla. Hay tantas maneras de meditar, pero solo se puede aprender meditando, por supuesto, con alguien que sepa, que te oriente y que te dé pautas que son muy, muy claras, muy sencillas, pero paso a paso, paso a paso. Qué bueno que lo mencionas, porque hoy traigo preguntas, así como soy mexicana, medio picantes, medio fuertes, porque dale, como bien has dicho tú, hay más de 2.500 entradas de internet, y bueno, pues sí, internet es una gran biblioteca, también tenemos que tener cuidado y filtrar esa información, saber que la fuente es fidedigna, que es buena, bueno, a lo mejor sí es fidedigna, pero muchas veces no está basada o fundamentada científicamente, o por lo menos con expertos en la materia. Entonces,
creo, Mario, y te lo voy a decir abiertamente, así como hay muchas corrientes que podemos encontrar, que cuidado con la meditación, lo encontré artículos de cuidado con la meditación. Sí. Claro, cuidado, ¿por qué? Cuando concluí unos 3 o 4 artículos que iban a lo mismo, ¿sabes cuál era el común denominador? El exceso. El abusar el que se vuelva la meditación algo ya como la comida, como todo. Es como si yo te digo, bueno, si el agua es maravillosa, pero si me tomo 14 litros de agua, pues voy a tener un problema bastante fuerte en mi interior. Bueno, estos temas, y te los voy a decir, estos artículos que leí de la meditación, era excesiva. Si se permite decir excesiva, eran de una chica que entra en una meditación, en un mindfulness que está tan en boga ahora, que era 10 días de meditación, y entonces que la psique ya empezó a tener ciertos trastornos, porque era diariamente 10 horas de meditación durante 10 días. Hombre, estamos hablando con terrícolas que trabajamos, que tenemos una vida, que tenemos familia, que tenemos que lidiar. Entonces, yo no sé si puedo apelar aquí a las dosis óptimas que el cuerpo y la mente necesitan, a no estimular algo en exceso. Súper interesante. No, me encanta. Pero es como cualquier cosa. Por eso, pues sí, un buen sentido común, un buen discernimiento. Porque si no existe eso, no existe nada. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mente te tiene que dar también una información racional, por supuesto, y muy clara. Si no estás acostumbrado a meditar y te pones un día a meditar 10 horas, te aseguro que lo vas a pasar muy mal. Sí. Muy mal. Es una experiencia bonita que está bien. Yo lo he hecho y me di cuenta de lo difícil, lo complicado y lo doloroso que puede ser. ¿Has meditado por tantas horas? Sí, hay muchos estilos. Vipassana, nosotros en la escuela tenemos un retiro de 10 días en silencio. Yo he hecho varios y muchos de mis compañeros. Es realmente extraordinario estar 10 días sin hablar. Es realmente lo mejor que puedes hacer. Yo lo señalo siempre desde un sitio amoroso, ¿no? Paso a paso es una gran decisión, pero es como, ¿cómo te lo explico? Es cuando tú, es como si quisieras poner dentro de tu casa, ¿no? Imagínate que la meditación fuera una corriente eléctrica y tú quieres poner desde ya un montón de electricidad. Sí. Por supuesto que tu casa va a reventar, sí, porque no está preparado todavía. Por eso este ejercicio atencional, sensible, amoroso, riguroso, profesional, desde un buen mindfulness que incluye la meditación y muchas más cosas, pero también desde la meditación pura y dura. Esto es un proceso de ir creando en tu interior la capacidad que todos tenemos. No es imprescindible que tengas nada externo, ya lo tienes, eres perfecto tal como eres, perfecto, solo te falta entrenamiento. Y como un buen atleta, como un buen entrenamiento, todos los días, 5 minutos, después serán 10. Sí. Después serán 15, después serán 20, sí, después serán 30, después sí, 40, 50. Y podrás sostener sin pasarlo mal. Sí, sin pasarlo mal. Y sí, tampoco a lo mejor pero también a lo mejor quienes no queremos llegar a estos estados te lo digo así sinceramente y a lo mejor muy terrenalmente, de 10 horas, pero queremos tener, suena a cliché y suena a tarjeta, pero queremos tener paz y sentir paz con los demás y tolerancia y empatía y tener una perspectiva distinta y que la emoción no domine siempre sobre la razón, que sean un conjunto, porque también la emoción es necesaria, por supuesto, pero quiero como ser muy cotidiana, si me permites el término, para que quienes nos escuchan, una persona que va conduciendo un taxi, una ama de casa que está atendiendo a 3 niños, alguien que está en cabina, un programa de radio, cualquier persona, un profesor que tiene 80 niños que atender todos los días, sepa que la meditación está a su alcance. Y si dice que no tiene tiempo, sí lo tiene, 10 minutos, 15, 20, y que es en casa, y que es gratuita, y que es asequible, y que es viable, y que físicamente no se requiere de ninguna característica específica. Y por lo mismo, Mario, claro, además de acudir a especialistas, te voy a hacer esta pregunta en rigor. Por ejemplo, ahora estamos escuchando música, pero el silencio, que es una música muy linda, por cierto, pero el silencio es una de las grandes... Yo me imaginé ahora que hablabas de la perfección y de que estamos dotados, y es verdad, somos seres perfectos. Me imagino un gimnasio y me imagino los equipos. Todos los equipos son perfectos, justo lo que necesitamos, pero no sabemos cómo utilizarlos. Entonces siguen ahí las pesitas, la cinta, todo, y no tenemos ni idea. El tema es que nos guíen y nos digan cómo. Tú podrías darnos, así a priori, de una manera muy básica, no ser tan riguroso, pero a lo mejor decirnos, mira, Mone,
ABC. Sí. Si alguien quiere comenzar en casa. Por supuesto. Lo primero es tener ganas. O sea, eso es lo primero, que es la motivación. Esa motivación de que algo hay ahí, ¿no? De que algo hay ahí. Entonces yo te diría, yo entreno, yo me dedico a enseñar junto con muchos compañeros donde trabajo en la escuela transpersonal, hacemos jornadas, mucha gente, impresionante el volumen de gente que está viniendo a iniciarte. Entonces yo te diría 3 cosas fundamentales para adentrarnos en lo que es una práctica meditativa bien hecha. Y es, primero, una buena base, saber cómo puedes meditar y cómo no puedes meditar. Me gusta. Sí. Lo primero, y esto es algo muy sensato, es construye una postura. Hay muchas maneras, con las piernas cruzadas, sentado en una silla. Ahora no te voy a explicar en detalle, que es todo un protocolo y hay que ser muy profesional, pero aquí mismo, sentado en una silla, como el oyente puede estar, con los pies paralelos, con la espalda lo más recta posible, es decir, una conciencia corporal, básico, que es una dimensión física. Por lo tanto, el trabajo no es de volarte, es al contrario, es de prestar atención a cómo está tu postura corporal. Te queremos de regreso a tierra. Por lo tanto, no hay mayor elemento que juega a favor de esto que tu propio cuerpo. No es nada externo, no es una música, no es nada, es tu cuerpo. Ni agua fluyendo, ni pájaros, en nada. absoluto, cero. Sí. Tu cuerpo, puedes estar en la Gran Vía lleno de movimiento, puedes estar en una discoteca lleno de movimiento, puedes estar en el jardín de tu casa al amanecer. Sin embargo, la actitud es la misma. Entonces te planteo. Me encantó. El cuerpo, sentir el cuerpo, sentir los glúteos, sentir la espalda, sentir los pies. Lo primero. Segundo elemento. Respiración. Sí. No hay nada más importante. Y lo digo con fuerza, con rigor, con profesionalidad, que la respiración es la llave maestra. Es lo que te trae al presente. Porque no puedes respirar en el futuro, no puedes respirar en el pasado. Solo existe aquí y ahora. Este momento contigo en este fabuloso programa. Y hay un tercer elemento, que es súper importante. Donde está la base más, yo te diría, el fondo. El fondo es la actitud. Porque ¿de qué te sirve estar en tu cuerpo? ¿De qué te sirve estar en la respiración si tu actitud hacia ti mismo, hacia los demás, es dura? Es decir, qué mal lo estoy haciendo, no estoy meditando, o qué bien que estoy, todo está bien. No. La actitud de fondo es siéntate, respira y observa. Y lo no que te hay, juzgues. sin juicio. Son principios que vienen de mindfulness, pero mindfulness es muy antiguo. Esto viene de mucho tiempo atrás. Lo trajo Kabat-Zinn desde ese gran criterio, pero hay que honrar esto. Mindfulness, la atención plena, requiere una actitud de fondo, que es la clave para que este proceso realmente sea integrador, que no te saque del mundo, al contrario, que te permita vivir en el mundo tal cual. Sí, que no seas un ermitaño en la Gran Vía, por amor de Dios. Para nada, con hijos, con familia, con papá, con líos, con dinero, con historias, pero una vida mucho más consciente, donde el mantra, la fuerza debajo es, me doy cuenta que me he ido y vuelvo. Parece cualquier cosa, pero en el ámbito deportivo, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito empresarial, darte cuenta de lo que está pasando en tu mundo interior es la clave para una mejor eficiencia, mejor productividad, mejores relaciones afectivas. Y esto parece sencillo. Es un arte que está al alcance de todos. Me encanta y quiero pedirte un favor. De los 3 puntos que acabamos de mencionar, hacer conciencia de la postura del cuerpo, ¿no? Tener, la espalda erguida, si estamos parados esperando el metro, pues procurar que los pies estén paralelos, me imagino, por lo que me has enseñado. Relajar los hombros, sobre todo mantenernos erguidos, porque a veces cargamos el mundo, vamos así un poco como sentado, yo te diría siéntate en el metro. Sentado en el metro. Siéntate en el metro, sí. Muy bien. 2, la respiración. Pero ahí quiero parar un poco, porque ahora es mundo, entonces inhalo, exhalo, ¿qué hago? Por favor, Mario, dinos, porque muchas veces forzamos la respiración. Yo me he dado cuenta que cuando a veces nos dicen inhala, comprimimos el vientre, el abdomen, y luego exhala y lo sacamos, y es todo lo contrario, de manera natural. Entonces, si nos dieras también un tip
¿Qué conteo hacemos al respirar? Perdóname si suena muy básica mi pregunta, pero es para que quienes no han jamás, o hemos, bueno, yo lo he intentado, aterrizado este concepto a la práctica diaria y digan, es que yo sí de verdad necesito, a mí también cuando me dicen prepara cornflakes, cuánta leche le pongo, cuánta azúcar, así. Así que tal cual. ¿Cómo respiramos? Si te suena muy tonta la pregunta, disculpa. No, es súper pertinente además. Yo te invito a ti y a los oyentes. Fíjate cómo respira un niño, un bebé. Fíjate cómo respira un perro. Sí. Cuando está tranquilo. Ay, sí, hasta suspira, ¿no? Observa. Por lo tanto, no es que nos volvamos niños, ¿no? Desde esa inconsciencia, sino desde el adulto que somos, desde lo que hay. Poder sentir una respiración abdominal natural, la que tienes, sin forzar, parece algo súper básico. Y yo te diría, es lo más esencial, es el ansiolítico natural más importante que tenemos. Sí. Y nos olvidamos, porque ¿cómo respiramos? Respiramos muy de arriba, respiramos muy desde la caja torácica. Y esto es porque vivimos muy estresados. No desde el estómago. Claro, entonces el estrés tiene muy mala prensa, pero te digo, el estrés es exquisito. Sin estrés no estaríamos aquí. La cuestión, el kit es, no puedes estar 24 horas con este nivel de energía, de estrés. Por lo tanto, la meditación, ya comprobada, se han hecho tantos estudios, la respiración, la actitud, y esto es diario y de por vida, esto tengo que decirlo porque es profesional, por favor, riguroso y amoroso, es diario y de por vida, que es lo que solemos siempre decir como facilitadores, como profesores, ¿no? No es de un momento, esto es para siempre. Sí. Ay, medité el enero pasado, muy bien. No. Tomé agua hace 4 años. Más o menos, pero siempre desde el lado más, ¿cómo te digo? Sin machacarte a ti mismo, ¿no? Sino lo más dulce, lo más compasivo. ¿Será que se vuelve hasta imprescindible? Claro. Se va volviendo. Así es. Hasta el punto de que de repente sabes que algo te falta. Sí. Hoy algo no ha llegado a mí. Mario, yo te voy a poner un escenario de la vida cotidiana estoy tratando de traducir, me llegan sus mensajes, queridos oyentes, y así tenemos una telepatía. Y alguien se preguntará, bueno, Mario, pero yo traía mucha prisa, salí de casa, se me rompió el tacón, tuve que salir, olvidé la cartera, y entonces, claro, hay una especie de taquicardia provocada, vamos a decirlo así, por todo este estrés que efectivamente es necesario para mantenernos alertas y con la energía a tope, pero con una regulación. Bueno, y esa persona que le estoy traduciendo a ese querido oyente o querida oyente, dice, y entonces está agitada mi respiración, y yo tengo pocas paradas en el metro. Te estoy poniendo ahí contra la pared. Entonces me tengo que sentar. Entonces yo me acuerdo lo que dijo Mario en 4 dedos de frente. Me siento, estoy erguida ya, ok, me yergo. Pero esto sigue agitado. Y de aquí a que llego ya viene la siguiente parada. Y entonces viene una inquietud tonta si quieres, pero la volvemos a cargar. Porque no alcanzamos el kit completo. Somos un cuento de nunca acabar. Es menester que la gente no se preocupe que las primeras veces no sale del todo. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, o ¿cómo hacemos para reparar en la respiración? Porque o vienes enojado con el marido, con la mujer, que casi no sucede en este país, en ningún país, pero a quien le haya pasado alguna vez que se haya enojado con su esposo o su esposa, yo la verdad es que se me hace rarísimo, salen y vienen un poco acelerados, y entonces en automático está inhalar, exhalar. Sí, ¿Cómo llegamos a ese stop? Sí, bueno, el stop, qué bonito, fíjate que hay muchas estrategias, hay un montón de estrategias que ayudan a parar y a ralentizar, ¿no? Cada uno debe de encontrar, porque de ahí va la práctica, ¿no? Es como el deportista que se entrena, sabe por dónde ir, sabe cómo mejorar, sí. Esto es muy personal, pero desde luego, si no tienes tiempo para meditar, o te ha faltado tiempo, o sea lo que sea haya pasado, siempre está la actitud meditativa, que es algo muy de mindfulness, que es súper relevador, súper importante, es exquisito, porque en cualquier momento del día, antes de una reunión, antes de un estrés, antes de algo importante que te toca, pues yo te invito de repente a sencillamente hacer una profunda respiración. Ay, se me antojó. Una profunda respiración, a darte cuenta de cómo estás
no intentar cambiar lo que está pasando, porque es ahí donde y la un mente esfuerzo atrapa. doble, sí. Porque la tendencia que tenemos nosotros, porque no nos hemos entrenado, no es que sea bueno o malo, es un entrenamiento, nada más, es un entrenamiento. Te pillas y quieres cambiar lo que está pasando en el momento presente. ¿Y qué pasa cuando no aceptas el momento presente? El primer principio, uno de los principios básicos hay una resistencia ahí. De esto que nos une es la aceptación. Lo que te da la meditación es que observas lo que hay, observas lo que hay. Por lo tanto, está implícito una aceptación. Pero a veces esto no es fácil, porque ¿cómo puedo aceptar que estoy emocionalmente afectado porque me han despedido? Pues sí, te han despedido. Por lo tanto, dale normalidad a tu proceso. Es normal que te sientas así. Es un poco fluye con él. Sí. Sí. Más que rechazarlo, no lo quiero, me lo saco, va a venir desde cualquier lado. Sí, porque sí. lo que plantea la meditación es no huyas, sino observa y acoge. Lo que plantea el verdadero mindfulness es observa, acoge, sostén, porque todo es impermanente, nada se va a quedar mucho rato en ti, Sí. como ninguna emoción, ni nada. Y esta impermanencia, que es un concepto básico del budismo, pues yo siempre invito a mis alumnos, a mis compañeros, a ti, a los oyentes, a darle un componente muy diario, muy cotidiano, muy cotidiano. Es realmente como cuando vas a ir pillando que esto no es complicado, sino requiere motivación, requiere ganas, requiere, por supuesto, un esfuerzo y que quieras tú ser responsable de tu propia vida. Por supuesto. Mira, lo voy a bajar a un término muy, muy comercial, pero en México hace muchos años había un anuncio, un spot, que decía cuenta hasta 10, ¿no? Antes de levantar la mano. Por ejemplo, venía un padre que quería pegarle a un hijo. Me lo contaron, ¿eh? Yo no había nacido en los 80, ¿no? Ni había nacido, me contó mi hermano mayor. No, en realidad me acuerdo mucho y todo el mundo decía cuenta hasta 10. ¿No? Es otra manera, era muy básico, pero bueno, estaba el padre que llegaba fúrico del trabajo, de todo el estrés, del tráfico, y entonces el niño lo interrumpía por alguna razón y tenía la mano arriba y decía que contaras hasta 10. De otra forma, lo voy a aterrizar aquí, la emoción, la ira contenida, a lo mejor es la misma, pero cómo se canaliza, por lo que quiero entender, cómo le das cauce, es otra. Entonces no deriva en la bofetada, el azote al niño o la bofetada, sino 1, 2, 3, en ese momento era así, entonces todo el mundo dice, ay, se puso furibunda, decían esa palabra, y cuenta hasta 10. Bueno, de otra manera, hoy es así. Perfecto, y además me das un pie. De hecho hay una meditación o una práctica atencional que es sencillísima, súper sencilla, que es siéntate en postura de meditación, si la conoces, o sentado en una silla, o en el borde de la cama, porque no importa cómo lo hagas, sino que lo hagas. Y eso la práctica es cuenta 40 respiraciones. Ah, qué bien. Es un clásico, es hermosísimo, porque no solo te das cuenta de que llegas al 10 y te has perdido. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Te has perdido y la propuesta es... Regresa. ¿Y cómo regresas? Ahí está el trasfondo. ¿Cómo regresas diciéndote, me he perdido, qué mal lo estoy haciendo? Puede pasar a veces, ¿no? Sí. O bien te das cuenta y sonríes. Porque realmente es ahí, justo ahí, en ese preciso momento donde está el verdadero poder transformador, que lo digo así, profesional, riguroso, ahí. No en los estados en los que estás realmente en observación, que son exquisitos, duran poco, ¿no? Más o menos, depende del día, de cómo estés, pero el hecho de darte cuenta una y otra vez, Qué bonito. una y otra vez, es lo esencial. Uf, y para quienes somos estomacales, viscerales, no sabes cuánto te agradecemos, y los maridos y las mujeres de todas estas personas que somos así dirán, gracias Mario, ¿a dónde vamos a verte para los cursos? A ver, Mario, cuando nosotros tenemos esta práctica, ¿no? Estamos día a día poniéndola en práctica, y vuelven los pensamientos, y vuelve, porque además la mente es así, sabotea, quiere sabotear. Es su naturaleza, hasta ahí. También con ella tenemos que estar
entendiendo que quiere sabotear y nos reímos con ella y volvemos a lo nuestro. El tema es no enojarnos con ella, porque en la medida en que nos enojamos nos enganchamos más a lo que ella quería. Así es. Entonces ahí voy captando muy bien. Otra cosa que te quiero comentar es todos estos, perdónenme el anglicismo, gadgets tecnológicos que nos rodean. Yo una de ellas, atrapada a veces, que digo, hoy me siento saturada de información. Esa saturación de información, pues es información técnica, pero la información verdadera, la contenida en mí, enmudece porque no le doy entrada al estar con el móvil, el ordenador, Entonces, no va a pasar nada, yo quiero decirlo a título personal porque ya lo puse en práctica, no pasa nada si se baja el ordenador, si el móvil queda a 5 metros de nosotros y así tengamos que ver qué hacemos con las manos, pero yo sí quiero hacer énfasis, que es necesario alejarnos de todo ello, porque es un ruido en donde no encontramos mucha información, pero de Google, pero no vamos a encontrar información de aquí, ni de aquí. Súper. Esto es súper importante porque podemos leer, podemos tener mucha información, pero no comprender absolutamente nada de lo que está pasando. Sí. Hay que diferenciar lo que es entender las cosas. Información de formación. Entender las cosas y comprender. Esto es algo que solemos decir mucho en la escuela porque es muy importante. La comprensión viene desde un lugar mucho más hondo. Es como cuando la fruta cae, porque tiene que caer, porque ha madurado. Sí. Y esto requiere realmente tranquilidad, sencillez, humildad, en el sentido de que esto es un trabajo atencional, que como ese cable eléctrico que requiere un buen cable grueso para que la energía pase y se sostenga, ¿no? En la medida que vamos meditando, ese cable se va haciendo más grueso. Y sí. Más grueso, y más grueso. Por lo tanto, eres capaz de sostener procesos emocionales intensos, porque te das cuenta, aunque te duele y te afecta, ¿cómo no? Si se ha muerto alguien. Hombre. ¿Cómo no vas a...? O si te han echado del trabajo. Sería mal profesional decir, no, medita. No, ve al silencio. Sostén la emoción. Date cuenta que duele. ¿Cómo no va a doler? El duelo duele, como decimos decir, pero hay una confianza, es una confianza en que hay algo mayor, en que hay algo mucho más hondo dentro de ti. Respondiste una pregunta que te agradezco que hayas anticipado la que te iba a hacer, que es, también leí en esos artículos de desesperación de las personas que dicen, y medité, y entonces me di cuenta de que estoy en una depresión o en una tristeza. Y entonces después, el mindfulness me enseñó que ahí estaba, pero luego, ¿qué hago con ella? No me sonó evolutivo. Me imagino que a través de la meditación, esa gran pena, porque yo lo que quiero es brindar esperanza, que la meditación no solamente es un paliativo del día a día, sino es evolutivo. Y entonces los problemas que antes veíamos como un caos, me imagino que los vamos haciendo más pequeños, porque le damos espacio y perspectiva. Sí, nos has dado un punto súper importante, porque hay confusión todavía. Es decir, grandes autores, ¿no? Entre ellos Ken Wilber, que es importante, quienes están en el trabajo de la conciencia, ha de leer, ¿no? Pero él habla de algo que me encantó, ¿no? Es que dice, tú puedes meditar toda tu vida, meditar todos los días y no avanzar mucho. Y lo dice alguien así, ¿no? Estancado. Entonces, ¿qué plantea? Junto con meditar, la meditación es clave, tiene que estar como el gimnasio, el verdadero gimnasio de la atención diario de por vida. Sí. Junto con ello está otro elemento, que es la autoobservación de tus procesos psicológicos, que sería ese elemento de mindfulness, es la segunda pata de mindfulness, tan importante. Silencio, observación. Por otro lado, autoobservación, darte cuenta de tus procesos mentales. Y hay un tercer elemento, que es la vida cotidiana. Porque no se trata de ser bueno o malo, sino de darte cuenta por qué has hecho lo que has hecho. Y esto marca un antes y un después, porque el hecho de darte cuenta te da una capacidad de discernir y de tomar decisiones coherentes, que pueden ser decirle que no a alguien. Claro, poner un alto. O decirle sí a este proyecto. Sí. O te observas, te sientes y ahí yo siento que ahí hay una visión súper democrática, muy libre, ¿no? No de hacer lo que nos salga de las narices, perdonando la expresión, sino de una mirada hacia adentro, una coherencia hacia ti mismo, donde la vida es vivida de una manera más consciente, más plena, y vuelvo a insistir, esto es autorresponsabilidad, porque nadie va a venir a sacarte de tus historias, tienes que hacerlo tú. Pues me encanta, porque con ello estás diciéndome que trasciende contigo, y con la explicación que nos has dado, la meditación trasciende o nos hace trascender si nosotros sabemos darnos las dosis correctas. Porque si es para paliar el estrés diario, pues ahí me voy a quedar estancado como un hámster dando vueltas. No, se trata de que nuestros propios pensamientos empiezan
a tomar otra forma y por añadidura nuestras sensaciones ante esos pensamientos. Entonces, lo que antes veía como un caos y un volcán en erupción, pues hoy la verdad es un montecito que no tiene ningún problema. Totalmente. Y eso es a lo que yo quería llegar, que tiene una evolución. No pierdan esa esperanza. Meditar es de verdad encontrar respuestas. Y para ello, pues sí, yo te agradezco mucho porque sí es una dosis diaria. Yo, bueno, aquí al decirlo al aire me comprometo mucho, pero me hago la promesa de darme esos espacios. Noto que puede estar recargado mi perro en mi pierna, mi hijo no ha llegado al colegio, mi esposo no está, y de verdad es una dosis maravillosa. Pero nada, ni siquiera el librito cerca, nada, simplemente estar, darme cuenta del sol que coló por mi ventana, de la lluvia, de los sonidos, de mis propias sensaciones, me encanta. Y para cerrar, nos preguntan, que yo creo que ya está respondido, si meditar 15 o 20 minutos al día está bien. La gente lo toma como tiempo, es lógico, pero bueno, con 15 o 20, oye, ya es un gran regalo que se... Sí, yo te diría 22, que es lo que hacemos 22. En la escuela transpersonal, donde lo hacemos 22 minutos. Pero empieza poquito, empieza de 5, con un buen entrenador, un buen profesor, busca a alguien que realmente sepa y que te ayude, porque hay mapas, hay territorios, hay mapas, confía en esos mapas que muchos antes que nosotros ya lo han hecho. Pues yo como alumna tuya y porque el programa ha llegado a buen fin, yo te recomiendo a ti porque soy tu alumna. Aquí Mario no me paga por hacerlo, pero sí quisiera que nos dijeras cómo te pueden localizar a ti, Mario. ¿Cómo? Oye, bueno, yo doy clases en City Yoga, es un sitio fantástico en Madrid capital. Llevo muchos años, un centro integral, muchas clases de yoga, diferentes profesores. De ahí estoy yo con yoga dinámico, que es mi pasión y mi alma. Y además, si te googlean Mario Silva Gil, te encuentran. Y por otro lado, donde yo también estoy trabajando hace años, en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, donde hacemos un trabajo exquisito ya hace muchos años. Me encanta. Así que ahí estoy. Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Mario Silva V. Gil. Ustedes métanse a Google y lo van a encontrar. Y si no, en cualquier lado del mundo donde se encuentren, siempre habrá un guía, porque cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Recuerden eso. Mario, no sabes cuánto te agradezco. Mira el tiempo cómo se fue. La relatividad del tiempo. Gracias a todos, invitados a meditar. Yo, primera alumna, y espero que vean resultados en los próximos programas. Siguiente semana vamos a hablar de la mujer y el metabolismo entre los 40 y 50. Gracias por escuchar. Esto fue 4 Dedos de Frente. Gracias, Mario. Me encantó. Un abrazo. Gracias.